Hola doctora, mi nombre es Flores del Ángel Víctor Manuel, perteneciente al grupo 6PM6, y a continuación se dará la explicación sobre el ciclo cardíaco que corresponde a la tarea. Como una breve introducción a este, el ciclo cardíaco básicamente es todo lo que ocurre entre un latido y otro. Esto llevado a cabo por los impulsos del nódulo sinusal, auriculoventricular, las de His, y pues nos va a compartir lo que son los movimientos de contracción y dilatación del mismo corazón. En este caso, hay tres diferentes tipos de ciclo cardíaco. El funcional, que es el que es básicamente lo que hace el corazón con la contracción y la relajación o dilatación. El hemodinámico, que es el de las presiones. Y por último, el auscultatorio, que es el que yo lo voy a escuchar a la hora de hacer dicha acción. Bien, vamos a comenzar. Bien, ahora aquí tenemos en este esquema lo que es el ciclo cardíaco en una parte de lo que es lo que sería funcionalmente, de cómo en nuestro corazoncito lo estaría haciendo pues cada latido, ¿no? Antes de comenzar tenemos que ubicar en las estructuras anatómicas que nosotros tenemos, porque pues en el esquema que se realizó aquí tiene diversos colores y simbologías que pues es lo que iré a explicar a continuación. Bueno, con respecto a la anatomía, vena cava inferior, vena cava superior. Estas son las cuatro venas pulmonares, la aorta, arteria pulmonar, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. De color verde tenemos a las válvulas aurículo-ventriculares, que en este caso sería la tricúspide del lado derecho y la mitral del lado izquierdo. Y de color morado vamos a tener lo que son las válvulas semilunares, que en este caso esta sería la pulmonar y esta sería la aórtica. Bien, también vamos a tener flechitas, si es que si van hacia adentro o si van hacia afuera. Si van hacia adentro, quiere decir que es una contracción, como lo vemos aquí, y si van hacia afuera, como está de este lado, quiere decir que es una dilatación o expansión. Bien, ¿cuándo inicia el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco, pues como su nombre lo dice, es un ciclo. Bien, entonces el ciclo cardíaco con el primer ruido, que corresponde a lo que es la sístole, es cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Es decir, se van a cerrar tanto la válvula tricúspide como la válvula mitral. Y bien, eso se correspondería al primer ruido. ¿Por qué? Porque me estaría indicando que en esta parte están llenos ya lo que son nuestros ventrículos. Entonces aquí, como ya está el volumen de sangre, es igual de los dos lados, ¿no? Pero como el volumen de sangre ya está completo, ya está completamente lleno lo que es el ventrículo, aquí lo que va a hacer es empezar a hacer una ejerción de una presión, que esto se le conoce como contracción isovolumétrica. Va a empezar a comenzar a elevar la presión, pero aquí la característica de esta fase es que todas las válvulas, tanto las semilunares como las auriculoventriculares, van a estar cerradas. Entonces va a incrementar más y más y más y más la presión, por lo que indica las flechas aquí. ¿Para qué? Para que al momento que el ventrículo tenga más presión que lo que son estas válvulas, las semilunares, se vayan a abrir. En este caso, vamos a pasar por acá. Cuando la presión del ventrículo supere a lo que es o venza la presión de lo que es la válvula semilunar, en este caso la aórtica, va a permitir de que ésta se abra. ¿Por qué? Porque ya no va a estar aguantando soportar tener tanta presión aquí y por la diferencia de presiones esta se va a abrir y va a permitir de que la sangre se eyecte, ya sea a circulación menor o a circulación mayor. Uno de los datos que vemos por aquí que dice que se eleva la presión. Bueno, la presión normalmente que maneja lo que es la válvula aórtica es de 80 milímetros de mercurio. Cuando el ventrículo supere esa presión, es de que, ¡pum!, la sangre se va a eyectar. Y cuando ocurre esto, bueno, esto se le conoce como eyección rápida. ¿Por qué? Porque la aorta tiene muy poca sangre,
toda la mayoría de sangre está contenida aquí en el ventrículo y pum, se va a eyectar del ventrículo izquierdo, ¿no? Bien, aquí es importante tener unos valores que lo vamos a ver también en el ciclo hemodinámico, que son los dos volúmenes, el volumen telediastólico y el volumen telesistólico, pero ahorita lo vamos viendo. Entonces, aquí regresamos tantito aquí a la contracción isovolumétrica. Aquí más o menos los ventrículos están llenos de aproximadamente 120 mililitros, que es el volumen telediastólico. Esto quiere decir que es el volumen que nos va a quedar al final de la diástole, pero pues aquí ya estamos en sístole, ¿no? Esto es sístole, esto es diástole. Entonces en la eyección rápida, al vencer esta presión, lo que va a pasar es que se va a salir lo que es la sangre, ¿no? Y ya después lo que nosotros vamos a tener es otro periodo que se le conoce como eyección lenta. En este caso, lo que es la sangre va a ir fluyendo, pero pues obviamente ya de una manera más lenta porque ya hay más presión en la aorta y ya está próximo a cerrarse las válvulas semilunares. Entonces, lo que aquí va a salir, pues ya se fue a la circulación, depende de lo que sea mayor o menor. Pero siempre nuestro corazón, siempre, nos va a quedar un residuo en los ventrículos. Y ese se lo conoce como volumen telesistólico, que en este caso, en lo normal o en lo fisiológico, corresponde a 50 mililitros de sangre que se van a quedar aquí en el ventrículo sobrando. Entonces, por obvias razones, estamos de acuerdo que toda la sangre que llega, no toda se va a expulsar. Solo se expulsa, en este caso, si le resto a 120, que son lo que teníamos al inicio, 50 que me quedaron, me quedan 70. Esos 70 es lo que yo saqué a la circulación mayor o menor, que se le conoce como volumen de eyección. Y aquí tenemos dos cifras. En la eyección rápida de la sístole sacamos aproximadamente 50 mililitros y en la eyección lenta sacamos 20 mililitros. Y bien, ya porque salió toda la sangre, bueno, la mayoría de sangre, perdón, los 70 mililitros, pues ya el ventrículo, pues su presión que va a pasar va a bajar. Y al bajar esta presión, igual cuando baja y pasa por los 80 milímetros de mercurio, las válvulas semilunares, tanto la aórtica como la pulmonar, se van a cerrar. Entonces queda todo cerrado. Y ahora sí, nos va a dar inicio a lo que es a la diástole, porque a partir de aquí ya va a estar el segundo ruido cardíaco. Quedamos que el primer ruido era en el cierre de las válvulas AB, que corresponde a la sístole. Y el segundo ruido, que ya corresponde al inicio de la diástole, se da cuando se cierran las válvulas semilunares, como lo podemos ver aquí. Y bien, ya pasamos de este lado del esquema y va a ocurrir lo que es el fenómeno de la precarga, que pues la precarga es todo el volumen que nos va a llegar a lo que es a nuestro aurícula y al ventrículo y su capacidad de distensión. Bueno, esto ahorita lo vamos a seguir viendo. Tenemos aquí la relajación isovolumétrica. En este caso, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, es que todas las válvulas están cerradas, tanto en la relajación isovolumétrica y en la contracción isovolumétrica. Todas las válvulas están cerradas. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir aquí que mi aurícula se llene de sangre. Aquí proviene la sangre, viene para acá, para acá, para acá. Mis dos aurículas se van a llenar de sangre. Entonces, esto pues va a generar otra vez un fenómeno que va a tener mucha presión y va a permitir la apertura de lo que son las válvulas auriculoventriculares. En este caso, aquí se abrió lo que es la tricúspide y de este lado se abrió lo que es la mitral. Esta fase cuando se abren es el llenado rápido, que corresponde aproximadamente al 70% de la sangre que va a llegar. Y luego, cuando está ocurriendo esto,
Ya aquí veremos lo que les había mencionado anteriormente, que tiene que ver con la precarga, que es de que todo el volumen que llega va a corresponder con una ley que se le conoce como ley de Frank-Starling. ¿Eso qué quiere decir? De que va a ser, lo que llega de volumen va a ser proporcional a la fuerza de contracción al momento de la diástole. Entonces, ya que se están llenando aquí mis dos ventrículos, en el llenado rápido, va a ocurrir una fase que se le conoce como diástasis. Diástasis es, como nos había explicado en clase, que es como una pausa o que la sangre está pasando muy poquito, va y se regresa. O sea, es como un periodo que está en stand-by, que aquí lo podemos ver aquí. O sea, está aquí, está equitativo, ¿no? Que pasa poquita sangre. Bien. Y bueno, ya de esto quedamos que tanto en el llenado rápido como en la diástasis se llena, bueno, llegaba a lo que es el 70% de lo que va a ser mi volumen final aquí. Y el otro 30%, ¿quién me lo va a dar? Bueno, esto es en la siguiente fase de la diástole, que se le conoce como contracción auricular. En esta, las aurículas van a empezar a contraerse para terminar de llenar lo que son mis ventrículos. Aquí, como lo podemos ver aquí, están estas flechitas que me indican que aumenta la presión y por lo tanto van a tratar de ya llenar finalmente lo que es mi ventrículo, dándome como resultado el volumen telediastólico, que son los 120 mililitros. Y bueno, ¿qué sigue después de la contracción auricular? Se cierran las válvulas auriculoventriculares y vuelve a iniciar el ciclo, porque acuérdense que cuando se cierran estas es el primer ruido y es la sístole. Ok, entonces esto es lo que es básicamente el ciclo cardíaco. Bien, ahora en esta parte vamos a tener esta gráfica que pues va a corresponder al ciclo hemodinámico. ¿Por qué? Porque pues con las tecnologías actuales nosotros podemos ir viendo los cambios de presiones y también el volumen, el electrocardiograma y también los ruidos cardíacos, cuando se dan, etc. Es básicamente lo mismo que vimos, pero ya en una gráfica y sin dibujos. Aquí vamos a tener las fases. Esta es la contracción isovolumétrica, CIV, fase de eyección, y aquí se toman ambas, la eyección rápida y la lenta, relajación isovolumétrica, llenado rápido, diástasis y sístole o también contracción auricular, así también se le conoce. Bien, entonces bueno, vamos a comenzar con esta primera parte, que es con la presión. Como les había mencionado, aquí bueno, de color azul corresponde a la presión ventricular. De color morado lila, la presión de los atrios o de las aurículas, también se le conocen así. Y de color naranja es la presión que va a manejar nuestra arteria aorta. Y bueno, como pueden ver, la aorta constantemente maneja presiones altas. Y las que más cambian, bueno, la que más cambia es la del ventrículo, y la de las aurículas, que va a manejar presiones bajitas. Bueno, entonces comenzamos con la presión de lo que es el ventrículo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? De que aquí ocurre el primer ruido. Si se dan cuenta, aquí está el S1. Las válvulas auriculoventriculares se cierran. Esto ya es cuando mi ventrículo izquierdo ya está lleno. Entonces, quedamos de que empezaba a aumentar la presión dentro del ventrículo. Aumenta, aumenta, aumenta. Por eso se va a elevar esto. Entonces, al aumentar, habíamos quedado que aproximadamente a los 80 milímetros de mercurio es cuando las válvulas semilunares, la pulmonar o la aórtica, se van a abrir. Y aquí también se dan cuenta que la presión de la aorta va bajando. Entonces aquí como que hay una tipo conexión, coinciden con las presiones, porque si se fijan, la de la aorta va bajando,
pero la del ventrículo va subiendo. ¿Por qué? Porque ya se está realizando la contracción isovolumétrica. Y bueno, se abren las válvulas semilunares y se da el periodo de eyección rápida y eyección lenta. Que aquí veíamos cómo sigue expulsando y ya luego va cayendo. Al igual que la de la aorta, es como que la comparten, sinérgicas. Entonces, cuando ya va a terminar lo que es la fase de la eyección lenta, en este caso, la válvula semilunar se cierra y da inicio a lo que es la diástole y al segundo ruido. El primero ya lo vimos. Bien, entonces cae la presión porque nuestro ventrículo se queda ya sin tanta sangre, se queda con aproximadamente 50, recuerden, lo podemos ver aquí. Ahorita vamos acá abajo. Y ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, las válvulas auriculoventriculares se van a abrir. ¿Por qué? Porque ya estamos en diástole, recuerden, ya estamos en diástole. Diástole corresponde aquí y aquí está la sístole. Entonces se van a abrir. ¿Y para qué se van a abrir? Bueno, para que se llene de nuevo lo que es nuestro ventrículo. Y aquí ya está, bueno, ya estamos en la relajación isovolumétrica, que se están llenando las aurículas. Se abren aquí por la misma presión de la aurícula, que es esta que está viendo aquí, que se eleva tantito. Y bueno, ya que se abren las válvulas AB, ya el llenado rápido, la diástasis. Y aquí, si se dan cuenta, en la sístole auricular o contracción auricular aumenta también un poquito la presión de las aurículas. ¿Para qué? Para terminar de llenar ese ventrículo. Acuérdense que esta parte de la contracción de la aurícula me daba un llenado de ventrículo del 30%. Y el llenado rápido y la diástasis un 70%. Y ahí completan estos 100. Y bueno, ya que se termina la fase de la contracción auricular, se van a cerrar lo que es las válvulas AB y vuelve a ser el primer sonido. Que el primer sonido que me indica la sístole. Y sigue lo mismo. ¿Ok? Entonces, como en resumen en esta parte de la presión, pues lo que íbamos viendo. Y de que en la aorta se maneja presiones altas y al bajar a 80 se abre la válvula y pum. Se eyecta la sangre. Y cuando baja la presión del ventrículo a 80, pum, se cierra la válvula semilunar. Con respecto al volumen, es lo que hemos estado platicando. Aquí el volumen del ventrículo está lleno, 120 en el telediastólico que habíamos quedado. Ocurre la sístole, se eyecta y llega aquí a lo que es aproximadamente 50 mililitros. Y eso era lo que es el volumen de eyección, que eran el volumen de eyección nos daba 70 mililitros. ¿Ok? Y bueno, ya con respecto al QRS, esto es rápido, la P es la contracción auricular y el QRS es igual, la contracción de lo que es el ventrículo. Y bueno, aquí con respecto a los volúmenes, es muy importante aquí tener en cuenta lo que es nuestro gasto cardíaco, que el gasto cardíaco básicamente nos va a dar la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y ya ahí vamos a saber cuánto volumen sanguíneo nosotros vamos a sacar en un minuto. Y luego, para ver la fracción de eyección, en este caso es de porcentaje, es el gasto sistólico o volumen sistólico entre el volumen diastólico. Y esto nos va a dar un porcentaje, donde lo normal es del 60%, lo que se va a estar eyectando. Que habíamos quedado que el ventrículo, bueno, nuestro corazón en los ventrículos nunca se va a quedar vacío, siempre va a haber un volumen residual o telesistólico o diastólico. Bueno, diastólico en este caso. Y eso sería todo.